La sexología, iniciada como corriente de pensamiento a finales del siglo XIX, ha pasado por 3 fases históricas. Primero, una multidisciplinaria, luego interdisciplinaria y finalmente disciplinaria, que se mantiene hasta la actualidad. Se entiende por sexología el estudio científico del hecho de los sexos y sus consecuencias. Es un campo de conocimientos y de prácticas educativas y o terapéuticas, como también asesorías centradas en la sexualidad. Esta está orientada a la resolución o prevención de problemas. A pesar de sus líneas históricamente claras, un extendido voluntariado y una militancia desaforada han llevado a muchos a confundir el campo de la sexología con otros motivos de lucha ideológica y moral, especialmente por el concepto de sexo falseado. Es importante no confundir a la sexología con el psicoanálisis. Entre los fundadores de la sexología clínica y educativa se destacan autores del siglo XIX como Freud, von Krafft-Ebing, Moll, Bloch, Hirschfeld y Kinsey. Sigmund Freud, si bien no estudió la sexología como tal, fue el primer psicólogo que tuvo en cuenta los placeres sexuales. Von Krafft-Ebing era un psiquiatra alemán que creía que el objetivo del deseo sexual era la procreación y que cualquier deseo sexual que no tuviera este como fin era una perversión. Además, incluyó la homosexualidad en la categoría de parestesia. Magnus Hirschfeld fundó en Alemania el Comité Científico Monístico en 1887 y fue un defensor de los derechos homosexuales. Alfred Kinsey, a mitad del siglo XX, fue pionero en estudiar la sexualidad humana en Estados Unidos, conocido por ser el padre de los derechos sexuales y reproductivos. Luego, William Masters y Virginia Johnson, en la década de 1960, realizaron investigaciones de laboratorio, estudiaron la respuesta sexual humana y algunas técnicas para el tratamiento de las disfunciones sexuales. En sus inicios, el término de sexología fue acuñado por Elizabeth Osgood Goodrich Willard, más específicamente en 1867 en su libro Sexology as the Philosophy of Life. Sin embargo, esta disciplina tiene su origen mucho antes de que el término fuese creado. La sexología como disciplina ha pasado por 3 grandes momentos en su historia. El primero fue una fase multidisciplinar de la sexología en el siglo XVIII, luego una fase interdisciplinar correspondiente al siglo XIX y por último la fase actual que se inició durante los primeros años del siglo XX. Es más, hay indicios de esta disciplina que hablan acerca de que filósofos como Platón o Galeno debatían acerca de temas referentes a la sexualidad como fueron la reproducción, anticoncepción, conducta sexual, educación y ética sexual. No obstante, cuando se inició la sexología como disciplina científica fue gracias a autores como Richard von Krafft-Ebing y su libro de psicopatías sexuales, y Magnus Hirschfeld con su fundación de las primeras instituciones para el estudio y la investigación de la sexología. Antiguamente, la sexología solo era vista de una forma biológica, desde una mirada científica, para poder entender y estudiar el funcionamiento del cuerpo, netamente para ser aplicada en la medicina. Actualmente es vista como ciencia. Sus estudios y aplicaciones se basan en buscar la visión del fenómeno sexual humano en todas sus aristas, precisamente porque la sexualidad es un fenómeno humano, personal y social. Todos somos sexuados, vivimos como sexuados y nos expresamos como sexuados. Sus aportes incluyen estudios acerca de deseos eróticos, fantasías, conjunto de prácticas, sensaciones y hábitos que involucran el cuerpo, además de relaciones sociales, ideas, moralidades, etc. De este modo, es una ciencia útil y práctica, capaz de estudiar los hechos y darle una coherencia humana para poder encontrar datos muy importantes, como por ejemplo, de dónde se viene y hacia dónde se va, cómo se ha vivido, cómo se vive y cómo sería bueno que se viviera la sexualidad. Además de que constituye un eje clave en el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Tiene un papel protagónico en el proceso de la organización de la identidad de las personas. Sexualidad en su vinculación con el proceso de construirse como persona y desarrollo y promoción de la salud integral en la adolescencia. Acudir a un profesional de la sexología en muchas ocasiones resulta todo un reto. Cuando surge o se padece algún problema en la vida sexual, se suele mantener en secreto y oculto durante mucho tiempo. La sexología es una ciencia incómoda y lo seguirá siendo mientras no se puedan ver y pensar los genitales como una parte del cuerpo humano tan aceptable como las otras partes, y al ejercicio de la genitalidad como una conducta respetable. Además, esta constituye una parte fundamental de nuestra salud y bienestar personal o en pareja. Los motivos de consulta más comunes por el que acuden los hombres son por dificultades con la erección y o excitación, con la eyaculación o el deseo sexual.
En el caso de las mujeres, los más frecuentes tienen que ver con problemas de pérdida de deseo sexual, la dificultad para excitarse o llegar al orgasmo y el dolor en la penetración y la imposibilidad de la misma. Es urgente la incorporación de la sexología para lograr más estudios y planes de prevención de las enfermedades de transmisión sexual y otras consecuencias de un mal ejercicio de la sexualidad. En Chile, la sexología entrega programas de terapia individual, orientadas a problemas sexuales, terapia de pareja para mejorar la afectividad y sexualidad, talleres que se orientan a la sexualidad, afectividad y las relaciones. Además, se realizan intervenciones para mejorar la educación sexual. Sin embargo, psicólogos señalan que la sexología en Chile es casi nada más que una palabra, porque no es una disciplina. En Chile es un campo ambiguo y no estructurado.